Muy bien, vamos a comenzar leyendo en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta aquí con el pasaje de la palabra. Cuando se acercan los Juegos Olímpicos, una de las disciplinas que más me gusta ver es el atletismo, y más específicamente las carreras de velocidad. Me fascinan, no solo por la destreza, no solo por ver a todos esos grandes corredores dando lo mejor, sino que dando esas vueltas, ¿sí? Cuando llegan a la recta final, me impresiona ver ese despliegue de energía, ese esfuerzo final que hacen los corredores. Seguramente han visto carreras y cómo en los últimos metros de esa recta, llegando hacia el final de la carrera, ver cómo dan el mayor impulso y cómo incluso muchos se inclinan hacia adelante para tratar de llegar primeros. Y todo esto del atletismo me empezó a gustar mucho con uno de los corredores, creo, de la historia, y es el más rápido hasta el momento, que es Usain Bolt. Usain Bolt, el hombre más rápido, el que rompió récords, ganó muchas medallas. Era increíble verlo. Increíble verlo correr, pero lo más sorprendente era su sprint. En esto de las carreras, el sprint final es ese despliegue de energía, es esa entrega de fuerza, de velocidad, dadas en los últimos metros, ¿sí? Como para poder llegar a la meta y ganar la carrera de ser posible. Y pensando en esto de la carrera, en esto de la recta final, me hacía pensar que estamos en un año de una carrera de obstáculos, ¿verdad? Estamos sorteando dificultades y viendo cosas que tal vez muchos de nosotros nunca habíamos visto. Y este año tan particular está llegando a su recta final. Este año tan particular está llegando a los últimos metros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener presente esto, ¿no? Vamos a hacer este sprint final, vamos a dar nuestra energía, o decidimos rendirnos o bajar un poco la velocidad y que otras personas lleguen a la meta. ¿Sí? Teniendo esto presente, me gustó muchísimo este pasaje, esto que está redactando Pablo a la iglesia de Corinto, porque él les dice lo siguiente en el versículo 1: hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo les va a empezar a hablar sobre estos hermanos que estaban en la ciudad de Macedonia. Saben, en Romanos capítulo 15, Pablo también habla de esto que habían hecho los hermanos de Macedonia. Habían dado una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Habían hecho un esfuerzo, habían dado una ofrenda para estos hermanos que se encontraban en Jerusalén. Y luego va a empezar a mencionar 3 cosas que creo yo que son fundamentales en esta recta final, en este tiempo que se acerca del fin de año. No sé si te estás dando cuenta que en muy pocos días vamos a volver a decir feliz año nuevo, y teniendo todo esto presente, ¿sí? El desgaste, todo el esfuerzo que uno hace acercándose en esta etapa del año, pensando en la recta final que nos toca, estos 3 puntos que Pablo les está haciendo y les está recordando a la iglesia de Corinto, ¿sí? Lo primero, en el versículo 2, fíjense
lo que los hermanos de Macedonia hicieron. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Primer punto a tener presente en esta recta final que nos toca: generosidad. Estos hermanos de Macedonia, como había mencionado recién, habían hecho una ofrenda a la iglesia, ¿sí? Habían hecho una ofrenda. Y me fascina que dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No sé si te están sonando estas dos palabras. Una de ellas es tribulación y la otra es pobreza. Yo creo que este año ha traído mucha tribulación y también ha traído dificultades económicas. Y en el mundo, una extrema pobreza y también grandes problemas de enfermedad, sin duda. Y fíjense cómo estos hermanos de Macedonia también estaban enfrentando tribulación y pobreza. Pero la condición, el entorno donde ellos estaban, no iba a condicionar su generosidad. La generosidad no está condicionada por el entorno. Y esto es sumamente importante porque ellos, a pesar de las dificultades, a pesar de su pobreza, abundaron, fíjense la abundancia de su gozo, abundaron en gozo. Ellos estaban alegres, ¿sí? Pero no era una alegría pasajera, porque no tiene que ver con lo que pasa alrededor, sino que tiene que ver con una convicción interna. Ellos abundaban en gozo y abundaron también ¿en qué? Dice el versículo 2, en riquezas de su generosidad. La generosidad no se trata de cuánto poderío económico se puede tener. Y esto lo podemos ver, ellos eran absolutamente pobres y aún así fueron ricos en generosidad. Qué importante es tener esto presente. Una persona generosa no debe ser solo aquella que es rica, ¿sí? En sus bienes, en sus posesiones, sino que tiene que ver con la riqueza de su generosidad, su actitud en su corazón. A estos hermanos no les sobraba nada, realmente, pero aún así eran generosos. Y hay un versículo, más bien dos versículos, que son mis favoritos cuando se tratan de generosidad. Y se encuentra en el libro de Proverbios. Acompáñenme en Proverbios capítulo 11. Realmente me encanta estos dos pasajes. Proverbios 11. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermoso, me encantan estos dos versículos. Me encantan, porque cuando uno hace las cosas para Dios, no estamos bajo las leyes de este mundo, no estamos bajo el razonamiento humano. En el mundo vemos que el ejemplo es cuando uno retiene, es cuando más tiene, ¿sí? Uno empieza a guardar sus bienes, pero vemos a través de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, que el que reparte le es añadido más. El Señor empieza a dar, ¿sí? Porque Él quiere que empecemos a bendecir. Entonces cuando repartimos nos es añadido más. Y no solamente eso, también está el ejemplo contrario que dice que hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Y qué pasa? Vienen a pobreza. Este mundo nos dice que aquellos que retienen son los que más tienen. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que ellos caen a pobreza. Y luego el versículo 25 es fascinante, dice, el alma generosa, el alma, no el bolsillo generoso. Tiene que ver con el alma, esto va mucho más allá. Involucra el dinero, pero va mucho más allá. El alma generosa será prosperada. Dios quiere prosperar. Y luego dice, y el que saciare,
Él también será saciado. Yo creo que una de las cosas que ha hecho la cuarentena es ensimismarnos, enfocarnos mucho, demasiado en nosotros mismos. Y ahí suceden estas cosas de sentirnos vacíos, de no sentirnos saciados. Y la palabra nos dice por qué. Porque aquellos que son saciados son los que sacian a otros. En otras palabras, cuando uno bendice, es bendecido, ¿sí? Es dar y también por ende es bendecido y recibe. Por eso el Señor Jesús nos ha dicho, es mejor dar que recibir, ¿no? Qué importante es, el que saciare será saciado. Si tal vez en esta cuarentena te has enfocado mucho en aquello que falta, te has sentido vacío, solo, sola, déjame decirte que cuando uno se enfoca en los demás, Dios empieza a llenar eso, ¿sí? Porque uno empieza a bendecir. Entonces, primer punto, la generosidad. Los hermanos de Macedonia habían sido generosos, aún en sus dificultades, en su tribulación y aún a pesar de ser pobres. Ellos habían sido generosos. Que en esta recta final del año no se nos olvide ser generosos. En segundo lugar, segundo punto, está en el versículo 3. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 8, versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¡Qué increíble! Aún más allá de sus fuerzas. Me fascinó esa expresión, ¿sí? Dar más allá de sus fuerzas. Y por eso me hacía recordar tanto a estas carreras, donde los corredores han hecho un gran desgaste durante toda la vuelta. Sin embargo, es en la recta final, donde uno pensaría que es donde están más cansados, es en la recta final donde ellos hacen el sprint, donde dan su mayor esfuerzo, más allá de sus fuerzas. ¿Sí? Me encanta esa expresión que utilizó Pablo. Pero además, en el versículo 3 dice de que los hermanos de Macedonia habían dado con agrado, conforme a sus fuerzas. Y sin duda, este año ha sido un año de desgaste, ¿no? Nos tuvimos que acostumbrar a muchos hábitos diferentes que no estábamos acostumbrados y eso produce un desgaste, ¿sí? Demasiada pantalla por momentos, o demasiado encierro, o demasiado cuidado y a veces paranoia de no contagiarnos. Y todo esto involucra, ¿no? Un gran desgaste, que las fuerzas se nos están agotando. Y sin embargo, aquí Pablo da el ejemplo de estos hermanos y dice, han dado más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible dar más allá de algo que no tenemos? Porque si estamos agotados, ¿cómo podés dar más allá de las fuerzas? ¿No? ¿Cómo es esto posible? Bueno, Isaías capítulo 40 nos habla de esto. ¿Quién puede ser el proveedor de nuestras fuerzas? ¿Quién nos puede dar estas fuerzas inagotables? Isaías 40, versículo 29. Vamos a empezar a leer desde el versículo 29 del capítulo 40 de Isaías. Dice así la palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa promesa que tenemos en este pasaje, en esta palabra que el Señor nos ha dado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Saben qué? Es muy triste pensar en un corredor que en los Juegos Olímpicos tiene la chance de ganar la medalla de oro, pero llegando a la recta final decide guardar la energía que le queda. La decide guardar y dice, voy a ser precavido, mejor empiezo a trotar, mejor empiezo a menguar, ¿sí?, el paso que estoy dando. Prefiero salir tercero, prefiero salir segundo, prefiero no arriesgarme a darlo todo. Qué triste sería pensar, porque uno dice,
Estás en los Juegos Olímpicos, tenés la chance de ganar la medalla de oro y decidís bajar, ¿sí? Decidís bajar el nivel de esfuerzo. Sería extraño, ¿verdad? Y en lo espiritual muchas veces nos sucede esto. Llegando a la recta final del año, muchas veces hay corredores que abandonan. Hay personas que deciden menguar el esfuerzo, el paso de la carrera. Pero luego hay personas que deciden dar ese sprint final. Deciden dejarlo todo, ¿sí? Y fíjense que la promesa de fuerza de parte de Dios en este pasaje es para aquellos que están cansados y para aquellos que no tienen ninguna fuerza. En otras palabras, Dios renueva y multiplica las fuerzas a aquellas personas que han hecho el 100% de desgaste. Volvemos a leer, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y aquellos que estudian matemática dicen esto es imposible, no se puede multiplicar sobre cero. Porque cero multiplicado por cualquier número seguirá dando cero. Pero en lo espiritual, Dios va a multiplicar fuerza, no al que le queda 0,01, no al que le queda 0,5, no. Al que no tiene ninguna. Porque Él soportará, ¿sí? Y bendecirá a aquellos que han dado todo por Él. Entonces tal vez en este fin de año, en esta recta final, que ya estamos próximos, tal vez estás cansado. Yo estoy cansado. Pero sin embargo, la promesa de fuerza de parte de Dios es para aquellos que han dado todo. Y no nos debemos guardar nada. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo, porque Él multiplicará fuerzas a los que no tienen ninguna. Entonces, si queremos que Dios nos provea de esta fuerza ilimitada, de la fuerza del cielo, debemos darlo todo. Debemos dar ese sprint final y correr para ganar, para la medalla de oro, no para un segundo puesto, no para un tercer puesto, porque somos victoriosos en el nombre del Señor. Debemos darlo todo, porque cuando se nos acaben las fuerzas, ahí el Señor estará para proveernos de ellas. Levantaremos alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Y podremos caminar y no estar fatigados. ¡Qué bendición! Pero para eso debemos darlo todo. Entonces, en primer lugar, generosidad. Que en esta recta final no se nos olvide ser generosos. En segundo punto, que no se nos olvide dar más allá de nuestras fuerzas, porque es ahí donde Isaías 40:29 entra en acción. Cuando lo damos todo, el Señor nos provee de nuevas fuerzas. Y por último lugar, el tercer punto. Vamos a volver a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8. Vamos a leer el versículo 4. Fíjense estos hermanos. Qué increíble. No le conocemos el nombre de ninguno de los hermanos de Macedonia. Y sin embargo podemos observar esto que es admirable. Fíjense, versículo 4 del capítulo 8 de 2 Corintios. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Wow! Les rogaban para que pudieran servir. Pero hay una palabra especial y es privilegio. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra privilegio en la palabra de Dios? Solo una. Solo una vez aparece la palabra privilegio y es en este pasaje que acabamos de leer. Cientos de miles de palabras están en toda la escritura y sin embargo, en el idioma español la palabra privilegio aparece solo una vez y es en este pasaje, en 2 Corintios 8:4. Los hermanos de Macedonia tenían presente esto, es un privilegio servir. Es un privilegio estar en el servicio al Señor. Y repito, el servicio no se limita solo a un ministerio. Tiene que ver con la actitud del corazón, que toda nuestra vida sea un servicio para el Señor. Más aún cuando nos comprometemos a un ministerio. Y es en la recta final del año donde generalmente se agotan las fuerzas y perdemos de vista que es un privilegio servir a Dios.
Perdemos de vista que es un privilegio grabarnos, hacer una canción, preparar un estudio bíblico, estar en las clases. Perdemos de vista ese privilegio. Lo perdemos de vista y es ahí cuando no lo damos todo y se nos agotan las fuerzas. Y es ahí cuando no somos generosos porque hemos perdido de vista este gran privilegio. Los hermanos de Macedonia lo tenían presente. Y me gustaría leer un pasaje con respecto a esto, que está en Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Vamos a leer varios versículos. Desde el versículo 4 vamos a leer. Efesios 2, 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego vamos al versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Más que conocido el último versículo que acabamos de leer. Somos hechura suya, un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero hay algo más importante y es darnos cuenta que está primero antes que esto. Antes que el tema de las obras, antes que el tema de que anduviésemos en esas obras que Dios preparó. Fíjense el versículo 6. Él nos ha resucitado y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Antes de eso está el privilegio, la posición. Yo no sé si tenés presente esto. Cuando uno se sienta a la mesa, uno tiene al lado a la persona con la que está sentada, pero no solo eso, sino que la mirada está a la misma altura. Yo no sé si podemos entender lo profundo de que Dios nos haya sentado juntamente con Cristo. Estamos sentados a la mesa del Hijo de Dios y las miradas están a la par. Esto no es mérito nuestro, esto es mérito de Cristo, de la obra que hizo en la cruz. Pero si perdemos de vista el privilegio de estar sentados en los lugares celestiales, ¿cómo luego vamos a andar en esas obras que Dios preparó de antemano? Es por eso que muchas veces hay tantos creyentes desanimados, sin rumbo, sin saber cuáles son esas obras que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque no ve el servicio como un privilegio. Porque no se ha dado cuenta que antes del versículo 10 está el versículo 6, que es la posición que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestras miradas están al igual con las del Hijo de Dios. Repito, no es cosa nuestra, no es mérito propio, es todo mérito del Señor. Él quiso que nos sentemos a su mesa. ¡Qué bendición! Pero es ahí en la recta final donde las fuerzas se agotan y donde perdemos de vista el gran privilegio que tenemos de servir al Señor. Y por último, me gustaría terminar con el versículo 5 de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 8, versículo 5. Fíjense cómo termina este relato de Pablo hablando de los hermanos de Macedonia. Dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo estos hermanos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos, de los cuales no le conocemos el nombre, se dieron primeramente al Señor. Todo lo que hacemos es por Él y para Él, Señor. Cualquier esfuerzo, cualquier energía gastada en el servicio vale la pena por Él. Poner primeramente al Señor. Miren, cuando hacemos las cosas por la iglesia, las cosas pueden caerse, ¿sí? Pueden agotar las fuerzas, la generosidad, el privilegio no se ve. Cuando ponemos primero a los pastores, cuando nuestra razón de servir no es otra,
sino la de Dios, ahí las cosas empiezan a funcionar. Pero cuando la razón de nuestro servicio empieza a ser otra cosa, nuestra motivación empieza a cambiar, ahí empiezan los problemas. Pero cuando Dios es el primero, es el único, cuando Él es la razón de todo lo que hacemos, la generosidad, las fuerzas y el privilegio, estas tres cosas estarán presentes en esta recta final del año. Y es mi deseo, querida iglesia, que en esto que falta del año, que es relativamente poco, podamos renovar nuestras fuerzas, que podamos ser generosos y recordar el enorme privilegio que tenemos primeramente de ser llamados hijos de Dios. Y ¿saben qué? En unos instantes vamos a recordar el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesús, y el vino, símbolo de su sangre. Ya que fue así que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. El único hijo adoptó a toda una familia, de aquellos que depositaron su fe en la obra de la cruz. Y no solo eso, Jesús ha resucitado y está a la diestra del Padre, haciéndonos sentar juntamente a su mesa. ¡Qué privilegio tenemos! Y ahora vamos a participar de estos símbolos para recordarle que en esta recta final, de este año, podamos dar todos nuestro sprint final y dar todo para el Señor. A Él sea la gloria. Amén.